hay algo que está escondido, ya se pueden sentar. Si hay algo que está escondido dentro del corazón de una persona, es los temores. Y a veces nosotros interpretamos o somos buenos para poder conocer el temor en otras personas, pero no para poder reconocer nuestro propio corazón, que allí hay en el corazón temor. Y algunos son muy buenos para ciertas cosas y lanzarse a ciertas cosas, pero a otras cosas no. Generalmente relacionamos que el temor tiene que ver con un tema de, a mí me preocupa relacionarme con otros, pero hay personas que son muy buenas relacionándose con los demás, pero por ejemplo llevando problemas de la casa o enfrentando ciertas situaciones, ahí sí no quieren hacerlo porque tienen un temor. Hay personas que son muy introvertidas, generalmente decimos son muy temerosas, pues sí, posiblemente son temerosas para relacionarse, pero en otras cosas son muy osadas. Y también hay personas que son muy buenos, son buenos vendedores, son buenos entradores con las personas, pero que generalmente tienen una serie de temores, serie de temores frente a ciertas cosas, a asumir responsabilidades, a hacer ciertas cosas. Y yo en esta mañana precisamente estaba, estos días, al iniciar un año, uno generalmente está tratando de buscar qué herramientas me pueden servir a mí para poder trabajar en este año. O qué cosas tú tienes que hacer en mí, Señor, para que yo pueda dar fruto. Y una de las cosas que Dios quiere trabajar con tu vida y con mi vida y que se convierte en un obstáculo para no ser una persona que cumple los propósitos de Dios tiene que ver con el temor. ¿Tiene que ver con el qué? Con el temor. Una persona temerosa es una persona que no puede avanzar, que no puede crecer. Ahora usted dirá, pastor, no, esta charla no es para mí. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted pueda determinar si realmente usted tiene o no tiene allí el temor al fracaso. Ahora, quisiera hablar de una persona antes de entrar allí con el punto, con las preguntas. Y es que hay un hombre en la Biblia que cuando yo lo leí, para mí no lo había visto desde esta óptica, fue como empezar a ver un hombre temeroso, pero como Dios, a través de un proceso, empezó él a cambiar el corazón de este hombre para convertirlo en un hombre valiente. Amén. Y ese hombre valiente está precisamente en uno de los libros, que es el libro de los jueces. Para mí, el libro de los jueces es uno de los libros más motivadores, es el de los Vengadores, es allí donde están allí está Sansón, allí están varios hombres de la Biblia, pero hoy me quiero referir a uno que está precisamente en Jueces capítulo 6 y habla de un hombre que se llama Gedeón. Este hombre es un hombre que está enfrentando una situación y que esa situación marcó su corazón de tal manera que no le permite avanzar, que no le permite crecer. Este hombre era un hombre que sembraba como tal, recogía trigo y demás, y este hombre tenía unos enemigos. Los enemigos eran los madianitas, y los madianitas tenían algo. Hicieron de tal manera, acogieron al pueblo de Israel y lo empezaron a acercar. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor había hecho lo malo y el Señor permitió aún que los madianitas acorralaran al pueblo de Israel. Y los acorralaban de tal manera que no era que venían y los mataban y demás, sino que eran estratégicos en hacerle daños. ¿Qué hacían? Cada vez que ellos iban a recoger una cosecha, cada vez que iban a recoger algo, cada vez que ellos sembraban y después de mucho tiempo estar cuidando y demás, iban a recoger la cosecha, ahí llegaban los madianitas y les robaban. Entonces generalmente se habla de que los madianitas son aquellos que vienen y que empiezan a robarle a uno el fruto de su trabajo, lo que uno ha venido haciendo y no le permite avanzar, como que no se ve el avance. Yo me esfuerzo, pero no pasa nada, absolutamente nada, porque el dinero se va. Y así está pasando precisamente con los madianitas, con Gedeón. ¿Y qué pasa con Gedeón? Durante 7 años, ¿cuánto tiempo? 7 años, esa situación se vino repitiendo. Y se vino repitiendo y tuvo un problema, el vivir tanto tiempo asustados o temerosos, empezó a ser en el corazón de Gedeón un hombre temeroso. Y ese hombre temeroso se convirtió en alguien que le costaba ir a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía miedo al fracaso. ¿Tenía miedo qué? Al fracaso. Y hoy quiero hablar precisamente de eso.
del miedo al fracaso. Mucho de lo que nosotros vamos a avanzar en la vida no lo obtenemos porque tenemos un miedo al fracaso. Y ese miedo al fracaso no nos permite a nosotros avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Y es importante que yo me pueda preguntar, ¿cuán temeroso soy? Entonces voy a hacerle una serie de preguntas y usted me va a responder. Los que son pareja dicen, no, yo sé que usted lo tiene. De una. La primera pregunta es, ¿alguna vez te preocupas sobre lo que otros piensan sobre ti? ¿Sí? Algunos te preocupan demasiado por lo que otros piensan sobre usted. Segundo, ¿te preocupa ser incapaz de perseguir un sueño o deseo que tenías? Tercera pregunta, ¿tienes un deseo, tienes un sueño y dices, no sé si pueda lograrlo, pero me da miedo no poder? Eso se llama miedo al fracaso. Otra que está allí es, ¿te ha preocupado que las personas pierdan interés en ti? Personas que amas, personas cercanas, quizás sean amigos. La otra pregunta, ¿te preocupa que las personas no te crean listo o competente? ¿Debo ocultar lo que soy? Porque si la gente supiera la persona tan torpe que yo soy, yo no les caería bien. ¿Te preocupa decepcionar a las personas cuyas opiniones valoras? Eso es miedo al fracaso. Otra pregunta, ¿le has dicho a la gente con anticipación que no esperas tener éxito en un proyecto con el fin de bajar sus expectativas? Otra pregunta, ¿es probable que todos han tenido dolores de cabeza y de estómago cuando tienen que preparar una situación, un examen o cuando alguien los va a exponer? Cuando preparas algo con frecuencia te distraes con cosas que evitas que completen tu preparación, que no son tan urgentes como parecía ser. O sea, como que tienes que hacer algo y sabes que lo tienes que hacer, pero agotas todo, te distraes y tratas de evitar esa situación. Voy a tratarlo de aterrizar de esta manera cuando estaba trabajando sobre este tema. Gedeón, Dios lo llama a hacer algo grande, pero él no quiere ir a hacer lo que Dios le está llamando, porque él tiene un temor al fracaso. Al ver todo lo que había sucedido a su alrededor, este hombre se convierte en un hombre temeroso que no asume riesgos, que no sale de su pasividad. El temor al fracaso nos hace personas que no avanzamos en la vida. Hace un tiempo atrás, recuerdo que cuando estaba en el colegio, nos dieron un libreto, era algo así como de español, y en el libreto teníamos que hacer una obra de teatro. Yo ahí empecé a reconocer como mi vena artística, porque a mí me gusta el teatro. Y recuerdo que pude preparar a todos repartí cada uno de los personajes, les dije cómo moverse, qué hacer, no sé qué, y a mí me tocaba actuar. En el momento que me tocó actuar, recuerdo que era allí en el colegio, todos estaban allá, todos los cursos estaban allí y todos actuamos y yo me bloqueé. Yo no sé qué me pasó. O sea, el gran director, el pequeño director, estaba tratando de guiarlos a todos y me paralicé. Y me paralicé de tal manera que cuando yo estaba allí, yo empecé a decir unas cosas que no tenían nada que ver con el libreto. Y recuerdo que los compañeros que estaban detrás de bambalinas empezaron a murmurar allí y demás. Eso se me convirtió a mí en un trauma, se me convirtió a mí en un problema. Porque luego, cuando yo tenía que tratar de hacer una obra de teatro o algo así, yo recuerdo que yo tenía un temor a eso, a volverme a exponer a ello. Luego, después de muchos años, en un teatro mucho más grande y demás, me dieron un personaje y en ese personaje fue difícil sacarlo. No porque no me pudiera aprender el libreto, sino porque el problema era que recordaba todo el tiempo que posiblemente me iba a pasar lo que me pasó esa vez cuando me sentía avergonzado. Eso se llama temor al fracaso. El temor al fracaso no es sencillamente que algo te salió mal, sino que ese temor activa una situación en el pasado donde tú tienes miedo a que se reviva la vergüenza, el exhibirte, el tener que mostrarte como en tu vulnerabilidad y tú dices, no, yo quiero evitar como sea eso. Yo no quiero que los otros vean. Y si uno tiene inseguridades y demás y dice, no, yo pienso que yo soy torpe y demás, no, pues yo no voy a asumir un reto. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo se va a dar cuenta de lo torpe que soy. Entonces prefiero no actuar, no hacer las cosas. Y de allí vienen problemas como la postergación. ¿Cómo la qué? Postergación.
Y tú empiezas a decir, no, el tema es de pereza, a mí las metas no me salen, a mí las cosas no me salen, hay algo que está pasando allí. No, el problema no es la pereza. El problema es que tú estás postergando algo porque tienes un temor al fracaso y no quieres enfrentar esa situación. Entonces algunos dicen, yo me quiero preparar más que un yogur, madre, porque de tal manera más que un kumis, me quiero preparar muy bien para que cuando yo tenga que asumir cierta situación lo haga de la mejor manera. Porque esa persona piensa que a la medida que se prepare mejor va a tener mayor seguridad, pero a veces no va a tener el tiempo, a veces no, nosotros no dominamos nada y entonces se convierte en una persona que promete muchas cosas pero no cumple, porque tiene miedo al fracaso. Amén. Yo quiero hablar precisamente de cómo enfrentar esa situación y qué deberíamos nosotros hacer a la luz de la palabra, porque este no es un mensaje para desarrollar tus sueños o tu vida, sino para desarrollar los propósitos y los sueños que Dios tiene para ti. Amén. Tengo que empezarme a alinear con eso que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere para mí y demás. Esa es una pregunta que me debo hacer. Lo primero es que tememos por una situación que nos pasó, por algo que quedó allí. A cuando a Gedeón le dice el Señor y lo llama, le dice, tú eres un valiente guerrero y te vas a enfrentar contra los madianitas. El man no tiene con qué, porque tiene una lucha. La lucha es en la identidad que Dios le da a él como un guerrero. Dios le determina como un guerrero, pero él ve las circunstancias y él se mide a sí mismo, no por lo que es él o por lo que Dios dice, sino por las circunstancias que están allí. Amén. O sea, que una persona que está rodeada de temores, de inseguridades y demás, cuando Dios viene y le dice algo, esa persona le cuesta creer, porque le gusta más lo que ven las circunstancias y demás. Entonces algunos sacan esa sentencia, yo ya morí pobre, yo ya no voy a poder cambiar, la situación va a ser así y demás, porque tienen una sentencia, porque a la larga no quieren enfrentar la situación, porque ellos se ven muy poca cosa. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Miren esto, la palabra del Señor habla, cuando a Jesús le están preguntando sobre el reino de los cielos, le están preguntando de cómo es el reino de los cielos y él describe a través de una historia. Él dice que hay tres hombres, hay un hombre que tiene mucho dinero y que ese hombre coge a tres administradores. A uno de esos tres administradores, a un administrador le da como $5 millones, al otro le da $2 millones y al otro le da $1 millón. Y luego pasa el tiempo y ese hombre se va de viaje y vuelve y le pregunta, bueno, ¿y a dónde están mis $5 millones? Y le dije, no tengo $5 millones, tengo 10. Muy bien. Y al de 2 le preguntó, ¿cómo le fue con sus $2 millones? No, ya no tengo 2, tengo $4 millones. Y al de 1 le preguntaron, ¿y cómo hizo el de 1? Y dijo, no, puse un negocio que llama los de 1. No, pues al que le preguntaron, ¿qué pasó con el $1 millón? Y él dijo, tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Miedo a ti y miedo a perder lo que tengo. Eso se llama miedo ¿al qué? Al fracaso. O sea, tú puedes tener el talento, tú puedes tener ese don, pero tú no lo quieres desarrollar porque el temor te nubla el entendimiento. Porque todo el tiempo estás pensando en el qué dirán, en lo que otros puedan pensar, en caer bien a los demás. Y a veces por eso tú empiezas a ser amoldeado por otros. Uno lo ve, por ejemplo, en los adolescentes o los jóvenes. Generalmente la curtida o los curten, digámoslo así, que curtir tiene que ver con burlarse, con bullying y demás. Porque si hay alguien que es diferente a nosotros, yo necesito amoldarlo a como somos todos nosotros y lo empieza a curtir. Entonces si este es creativo, si este piensa diferente a nosotros, no, usted es de la manada, y empezamos a curtirlo. Y así es la sociedad. La sociedad quiere que tú pienses de determinada manera, que tú pienses lejos de Dios, que tú veas que nosotros empezamos a tener sueños que ni siquiera son nuestros. Alguien un día salió en las redes sociales y decir, el verdadero sueño que va a llevarte a ti es tener dinero y viajar. Y tú, yo soy original. Pero no, tú compraste el sueño de alguien, no tus propios sueños. Tú tienes que tener tus propios sueños. Dígale, sea original con sus propios sueños. Dígale al que está a su lado, tenga sus propios sueños. Lo que Dios lo llamó a hacer, no lo que otros están diciendo que usted tiene que tener. Lo que Dios le dice es lo que debemos hacer.
Ah, ahora, yo tengo que reconocer que tengo que tener una perspectiva, para vencer el temor, tengo que tener una perspectiva diferente frente al temor o frente al fracaso. Yo tengo que reconocer que, dígale al que está a su lado, tú te vas a equivocar. Dígale al que está a su lado, tú vas a tropezar. Te vas a quemar. David ya se quemó y quedó así. No, mentira, pero perdón. Y miren esto. Yo tengo que reconocer que todos nosotros vamos a tropezar y a nosotros nos han enseñado que si hay algo que tenemos que evitar es el fracaso. Yo tengo que reconocer que para ser una persona exitosa en los propósitos de Dios, tengo que reconocer que el fracaso es parte del éxito. Y tengo que reconocer que el fracaso es lo que va a forjarme. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Tú vas a tropezar de muchas maneras. Carolina ayer se tropezó. Todos nos tropezamos de muchas maneras porque de alguna manera pensamos que el tropezarse es de tontos. No me tropecé. ¿No han visto cuando alguien se cae? Le verán, se cayó. Cuando se cae allí y la persona se levanta y lo primero que quiere hacer, tiene el dolor bien berraco y se levanta como si nada, pero por dentro, ¡qué dolor el que tengo! ¡Qué golpezón que me dio! Pero para esa persona es mucho más importante el que dirán que realmente lo que está sintiendo. Porque estamos condicionados a que no podemos mostrar el dolor, ya que tenemos que evitar que nos equivocamos en la vida, porque tengo un temor a ser rechazado. Y entonces no quiero mostrar mis debilidades. Pero yo tengo que reconocer que todos nosotros somos débiles y Dios necesita que nosotros reconozcamos nuestras debilidades para empezar a trabajar en ello. Cuando el Señor ve que Gedeón lo llama, él tiene un impedimento. Porque cuando le dice valiente guerrero, él dice, no, yo no soy valiente guerrero, yo soy de un pueblo que es bien pobre, que a nosotros nos robaron y demás. O sea, el man se ve como una víctima y el Señor lo ve como un guerrero. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted es una víctima o usted es un guerrero de Dios? Se supone que a este momento, si yo soy un hijo de Dios, tengo que reconocer que lo que determina quién soy es lo que Dios ha determinado. La palabra del Señor dice que Satanás es el padre de la mentira, pero la palabra del Señor dice que Jesús es la verdad. ¿Qué es Jesús? La verdad. Y todo lo que diga Dios de nosotros es la verdad. Dios no miente. Pero nosotros generalmente nos calificamos por nuestras derrotas o por nuestras victorias. Usted ve, si yo tengo una victoria me siento el mejor, el más, no, esta semana me fue muy bien en los negocios, lo que hice aquí, lo que hice allá. Y te levantaste aguerrido. Pero si tienes una semana donde los exámenes y demás te salieron muy mal como tal, pues tú te sientes derrotado y demás. Cuando en la universidad tienes un grupo de trabajo con que lo lleva bien con los chinos y demás, te sientes ganador. Pero cuando los chinos empiezan a pensar diferente, te dan la espalda, te dejan a un lado y demás, te empiezas a sentir el peor. ¿Por qué? Porque no tienes una identidad forjada en el Señor. Una de las cosas que pasa con Gedeón es que Gedeón empieza a mirar lo que dice la gente y no lo que dice Dios. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿tú andas muy preocupado por lo que otros piensan de ti? Miren, yo sé que para decir esto se necesita ser muy valiente, pero generalmente a nosotros sí nos importa el que dirán. Y ese que dirán se convierte en un lazo para no avanzar. Gedeón dice, no, es que el pueblo, él empieza a excusarse con el pueblo para no enfrentar sus propios demonios, sus propios temores. Yo no voy a poder crecer si estoy pendiente de él. Mire, si hay algo que yo recuerdo que tratando de buscar trabajo hace mucho tiempo atrás, estaba soltero, y recuerdo que me fui con un vendedor, nos contrataron, bueno, un aviso clasificado, llegamos a un lugar y demás,
nos dijeron que teníamos que vender cosas puerta a puerta. Yo dije, puerta a puerta, no, yo para esa vaina no sirvo. Pero resultó que nos colocaron un líder, y recuerdo que era un líder con otras 2 personas. Y nos fuimos todo el día. Y todo el día manteníamos, recuerdo que teníamos que vender como un aparato, que ese aparato se lo colocaban en la espalda y tenía unas rueditas y entonces te quitaba el estrés, ¿me entiendes? Y el man empezó por lado y lado, entrábamos a talleres mecánicos, a muchos lugares y demás, y no vendíamos, y dele, y dele. Y yo dije, pero si este man sabe tanto y nada, y nada. Pero si hay algo que pude mirar en él, era que le decía no, 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 y no se cansaba. O sea, seguía hablando, seguía diciendo, vamos a vender, vamos, vamos, y lo hacía. O sea, yo miraba que el primero, como le habló al primero, le hablaba al 20º. O sea, no cambiaba su discurso y lo hacía con la misma motivación. No lo frenaban los no. ¿Cuántos no a usted lo frenan? ¿Cuántos no a ustedes lo frenan? Y no le ha permitido crecer. A veces los no de su pareja. Porque a veces somos buenos a detener a nuestra pareja. Y a veces no, no, no. Ahora yo entiendo cuando vienen los no con discernimiento, le dice, no se meta en ese negocio, mijo, no sea bruto. Ay, no, déjeme ser. Y ¡pum! Le dieron las de caminar. Porque su esposa es para escucharla. Pero la esposa también es para motivarle, para decirle, vamos a avanzar, vamos a hacer las cosas diferentes. Pero los no se pueden convertir en algo que a usted lo limita. Recuerden que los elefantes, cuando son muy pequeños, para que no se vayan del circo, le colocan una estaca con una cuerda y el animalito no lo puede sacar esa estaca porque no tiene la fuerza. Pero cuando crece, le colocan la misma estaca, la misma cuerda, y con solo jalar muy fuertemente él podría salir, pero él se metió en su cabeza, no se puede. ¿Qué cosas usted tiene en su cabeza que Dios quiere usarlo, pero usted todo el tiempo tiene una excusa para lo que Dios tiene para usted? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que no le permite avanzar? Aún su relación con Dios se convierte muchas veces en un temor al fracaso. No, si yo me meto con Dios me va a pasar lo de la última vez. Yo me metí en santidad y demás, me duró como 4 semanas andando en la nube, pero me cayó. ¿Yo para qué me meto en eso? Porque tiene temor al fracaso. Y cuando tiene ese temor al fracaso no se atreve a repetir cosas porque teme que le van a salir como la primera vez. Y dejamos de hacer cosas. Un día un hombre llega en donde un hombre que le dieron una finca con 75,000 hectáreas. Y es una historia real. Y le preguntaron a usted, ¿qué va a hacer usted con esas 75,000 hectáreas? Siembra algodón, dijo, no, el gorgojo se lo come. Pero, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Por qué no trigo? No, van a venir y esos animalitos van a acabarse con el trigo. ¿Y por qué no pastorea vacas o pasta vacas y demás? No, ahorita el negocio de la carne está muy bajo. Dijo, yo voy a lo seguro. Hasta que no vea algo seguro, yo no hago nada. Y mire, así en nuestra vida usted puede tener muchos talentos y muchos dones. Pero esos dones y esos talentos no lo desarrolla porque usted está esperando actuar en lo seguro. Está esperando que sea el momento oportuno, el compadre seguro, el socio seguro, y entonces ahí sí me lanzo a hacer eso. Pero el problema es que usted no se da cuenta de eso. Usted a veces va pasivo por la vida. No, yo tengo 3 negocios y pues como me han salido de bien, pero vaya por otros, crezca. No, yo voy muy bien. No, suena lindo. Ahora, yo no estoy motivando a que usted se llene de dinero y demás, porque Dios dice que el Dios que debe haber en nosotros no es el Dios mamón. ¿El Dios qué? Mamón. Ahora, pero pastor, ¿cómo así que mamón? Nos está echando una sátira. No, porque la palabra del Señor dice que en el original dice que yo no puedo servir a 2 señores. O sirvo a Dios, pero no puedo servir a las riquezas. En el original el Dios de las riquezas es el Dios mamón. Entonces dígale al que está a su lado, no sirva a mamón. Y no sea mamón, de parte, ahí dele de una vez. Es esto. Yo tengo que reconocer mis limitaciones, pero a veces me convierto en alguien espiritual para justificar mis temores. Amén. Puedo utilizar aún la palabra del Señor o utilizar aún al mismo Dios para no enfrentar mis temores. No, el Señor lo que quiere es que yo sea santo y que yo cuide mis ojos y que yo no comparta con el mundo. Carreta, lo que pasa con usted es que a usted le da
miedo compartir con los demás. Pues usted se vuelve súper espiritual. El Señor sí está diciendo que se guarde del mundo, pero hable con los demás. El Señor nunca le dijo a los discípulos, sáquenlos del mundo y métalos en un cofrecito. No les dijeron, sean santos, pero que están en el mundo, que sean líderes, que sean referentes, que sean líderes de la santidad, líderes del amor hacia el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Pero tú y yo no podemos vivir con esas limitaciones. Necesitamos ver que Dios quiere trabajar con nosotros. Recuerda que el fracaso es el camino al éxito, y si eres humilde y estás dispuesto a aprender del fracaso, es el camino al éxito. Miren esto. Yo tengo que reconocer que tengo que fracasar, pero el fracaso es fracaso cuando del fracaso no aprendo. ¿Me hago entender? Porque no es lo mismo que una persona en un trabajo cometa un error y se lo pasan. Pero si vuelve a cometer el mismo error, lo van a echar. Porque la idea es fracasar, pero aprender del fracaso. Entonces, si hay algo que yo tengo que hacer en la vida, es arriesgarme. Si va a fracasar, fracase en grande. Dígale al que está a su lado. Si va a fracasar, fracase en grande. Arriésguese. Arriésguese. Como pastor les digo a los líderes de la iglesia, arriésguese. Fracasen y fracasen en grande. Bueno, no repitan el mismo error. Pero necesitamos atrevernos a hacer ciertas cosas. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin fe es imposible qué? Agradar a Dios. Para lanzarme a algo nuevo necesito fe. Si yo no me lanzo a cosas nuevas, yo no estoy desarrollando la fe. Y al no desarrollar la fe, no estoy afirmando mi relación con el Señor. Pero ojo, porque usted puede lanzarse a algo, Dios lo bendice y usted se enamora de lo que Dios le dio, pero se dejó de enamorar del Señor. Amén. Entonces cuando son solteros, el uno ora por la otra y no, nos va, y el Señor me la dio y no dice casan, y ya cuando la tuvo allí, ay, no, suerte es que le digo, Dios, mi relación contigo, suerte es que te digo porque ya me enamoré de eso. No, Dios, yo pido por un negocio que Dios me pueda bendecir y demás, tú lo sabes, Chuchito, por esta que yo te voy a servir. Cuando te dio todo eso ya, suerte es que le digo, Señor. No, ese no es el propósito. Recuerden que Dios prueba el corazón en la tribulación, pero también en las bendiciones. Amén. Y muchos de nosotros vamos a ser probados aún en las bendiciones, aún en las cosas que Dios nos da. Algunos antes sufrían por sus necesidades económicas, pero ahora Dios los ha estabilizado. Y el problema fue que nosotros nos enganchamos, fue a que Dios nos supliera necesidades, pero no aprendimos que Dios no solamente suple necesidades, sino que Dios nos mantiene en nuestra vida y nos mantiene en todo momento. Por eso Pablo decía, con dinero, sin dinero, no mentiras, pero Pablo lo que hacía, lo que enseñaba era que a mí, aun cuando había sido perseguido y aun cuando se sentaba con gente con mucho dinero y aun con personas muy pobres y demás, su corazón estaba guardado porque él decía, mi motivación no se deja llevar por estas cosas. Yo entiendo quién es Dios y esa debe ser la motivación de nuestro corazón. Miren lo que dice allí la palabra, Proverbios 28:13. Dice, el que se niega a admitir sus errores jamás prosperará. Quien los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aprenda de sus errores. ¿Qué ha fallado? ¿Qué cosa no ha salido bien? En sus sentimientos, ¿qué no ha salido bien? ¿Qué no ha salido bien en su relación con Dios? Se tiene que aprender eso. Generalmente a mí he tenido consejerías donde vienen parejas, donde su pareja le traicionó, le dejó. Y esa persona se enfoca en el error de esa persona. Le dijo, sí, está bien que reconozcas los errores de esa persona, pero reconoce tus errores. Pero yo no fui el que fue adúltero. Sí, pero tienes que aprender que estuvo mal para que así puedas sanar tu corazón y puedas realmente crecer en tu vida. 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas que le sucedieron a la gente en la Biblia son advertencias escritas para que no repitamos sus errores. Miren, si hay algo que yo tengo que aprender también, no es de mis propios errores, sino del error de los demás. ¿Del error de quién? De los demás. ¿Por qué? No, pastor, yo quisiera aprender de mis propios errores. Dice él, si quieres deja la puerta abierta. Y yo
solamente aprendo de mis errores, pues a usted no le va a dar una vida entera para cometer tantos errores, ¿me entiende? Usted va a tener sus propios errores, pero aprenda también de los errores de sus papás, de sus hermanos, de sus amigos, porque aún Dios en medio de eso también allí lo ministra. Otra cosa que tengo que recordar para tomar desafíos en la vida es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerden esto, que sin importar lo que suceda, Dios nos promete usar esa situación de fracaso para bien. O sea, me voy a lanzar hacia eso. Y si me voy a lanzar, ¿qué tal fracase? Practique la fe. Y si fracaso, dice este pasaje que Dios usó ese fracaso para afirmarme, para que yo pueda crecer. Amén. Y vuelvo a leérselo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Toma riesgos. No importa. Si te equivocas, el Señor está allí contigo. De los errores se aprende, 2 Corintios 7:11. ¿Se dan cuenta de lo provechosa que fue para ustedes la tristeza que les envió el Señor? Ya no se encogen de hombros como lo hacían antes, sino que actuaron rápido. Me defendieron y se indignaron. Aquí está diciendo que el dolor formó el carácter de las personas. Y el dolor o la pérdida forma nuestro carácter. Gálatas 6:4 dice: debes examinar tus propias acciones, pero nunca te compares con los demás. Debes examinar tus propias acciones, pero nunca ¿qué? Compararte con los demás. ¿Por qué nos comparamos con los demás? ¿Por qué Satanás se comparó con el Señor y quiso ser como el Señor? ¿Por qué nos comparamos todo el tiempo? Yo entiendo que hay alguien que nos puede retar, pero porque es bueno retarnos entre unos y los otros, pero el compararme con otros a veces me lleva a que lo que tiene esa persona yo lo quiero. Y yo sé que si no empiezo a ser como esa persona o como dicen los otros, lo que yo voy a sufrir es el rechazo. ¿Es el qué? El rechazo. Mire, entre menos temor tenga Dios, más temor al hombre va a tener. Entre menos temor tenga Dios, más temor usted a los hombres va a tener. El temor al qué dirán, qué van a pensar de mí, el temor a eso. Y miren, y quiero hablar de aquellos que algunos dicen: pastor, yo no soy así, yo sí soy refrentero en la vida. Suerte es que le digo, a mí si no me gusta nada, yo lo voy diciendo eso de frente. Pero esa manera de ser se convirtió en una manera para proteger su corazón porque no quiere sufrir. Pero a la larga, todo lo que está haciendo y el desgaste de parar a todo mundo está demostrando que sí le importa el qué dirán. ¿Amén? ¿Me hago entender? O sea, a veces el ser tan frentero y a veces enojarse tanto con los demás. No, suerte es que le digo: ¿y por qué me empujó en el Transmilenio? No, suerte, escucha esta, y no sé qué. Porque a la larga, yo no quiero que los demás me vean como alguien tonto que vengan y lo pasen por encima. No, no, yo sí lo amo. Su papá sabe coser, pues que le cosa esta. Porque nosotros, sin querer queriendo, somos esclavos de lo que piensan los demás. Y entonces dependemos, somos como un carrito empujado de cuerda, que nos tienen que dar cuerda. Hoy estoy feliz. ¿Por qué? Porque una china en el Facebook me dijo que le gustaba. ¡Wow! Estoy feliz. ¿Y por qué está feliz? No, le cambia la sonrisa y está todo feliz. Si alguien lo rechazó y demás, anda deprimido y no quiere salir de ese cuarto, porque no tiene un concepto de Dios sano, sino el concepto que él adopta es un concepto de los demás. Y si eso que dicen los demás sumaba a sus fracasos, dígame cuánto le da esa suma. Si hay algo que los de afuera
con los de Dios no debería ser así, o con los que somos llamados a ser personas de Dios, es que a mí me debe preocupar lo que piensa mi prójimo. Y debo amarlo. Pero la palabra del Señor enseña que el hombre por naturaleza es egoísta y que ese hombre por naturaleza solamente quiere estar bien él y los cercanos. Eso es ser egoísta. Y a veces usted está todo el tiempo pensando en personas que ni siquiera piensan en usted. ¿Me hago entender? O sea, hay decisiones que usted toma y ellos están en su vida egoísta, pues no se preocupan por usted o por lo que usted piensa y demás. Pues usted sí se convierte en un esclavo. ¿Y de qué dirá? ¿Y qué pensará de mí? ¿Y cómo será? No, yo no quiero caer como el tonto del salón o el tonto de la universidad o el tonto de los negocios. Mire, ese llegó con el super reloj y yo apenas con un Casio. Uy, no aguanta. Y todo ese tipo de cosas nos empiezan a enredar de tal manera que nos convertimos en alguien que está tratando de tener los estatus de los hombres. Miren, yo si algo pienso como iglesia es que los líderes, que aquí hay personas que son líderes, por ejemplo, para crecer en las finanzas, líderes para parejas, líderes para muchas áreas, pero no pueden ser con los esquemas del mundo para tratar de satisfacerse y luego tratar con Dios de satisfacerse espiritualmente. No. Lo que Dios está esperando, un tiempo donde el pueblo, miren lo que pasó con el pueblo del Señor. Un día el pueblo de Israel no tenían espadas y los únicos que tenían espadas eran los extranjeros, porque era la única manera para poderse defender, imagínense. Entonces el pueblo de Dios tiene la costumbre que va al mundo a que le dé identidad, que va al mundo a comprar lo que el mundo dice. Entonces, si el mundo dice que valgo porque tengo mucho dinero y para que no me la monten, mi deseo es tener mucho para que no me la monten. No, lo que yo tengo que ser en el mundo es una persona con mucho dinero para que no me falten el respeto. Yo voy por ese dinero. No, yo lo que necesito es lucir como luce el mundo. No, el mundo dice que si no soy alto, no soy ojiverde, o no soy flaca, no soy gorda, dependiendo del tiempo, porque cada época o cada 10 años generalmente cambian esos estándares, ¿no? Entonces ahora algunos tienen que peluquearse de una manera porque es la moda, y si no está en esa moda, hermano, suerte, papá. No cabes, no, lo siento. Y entonces yo no estoy diciendo que hay cosas en el mundo porque estamos en una cultura y son cosas culturales. Esas cosas culturales las podemos vivir pero no volvernos esclavos de ella. Nuestra esencia tiene que ser que si yo voy a ser un líder de finanzas, voy a bendecir a otros con mi trabajo, pero no lo hago por tratar de encajar en el mundo, lo hago porque Dios me dio ese talento para desarrollarlo. Si Dios a mí me llamó a ser un hombre o una mujer con un talento musical y demás, lo voy a hacer para Dios y lo voy a hacer de la mejor manera. No tengo que ir al mundo a mendigar cosas, porque Dios me da en su esencia, me da identidad, propósito, talento. Amén. Todos nosotros tenemos dones y talentos dados por Dios, pero Dios no quiere que tú se los rindas a un Dios llamado mundo. Dios quiere que tú lo rindas a Él. Esto es lo que el Señor quiere. El Señor no tiene ningún problema con ellos. 2 Corintios 10:12 dice: ¿por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. En otra palabra dice que son tontos los que se comparan con otros. Yo entiendo, si hay una temporada en la vida de un ser humano que depende mucho del que dirán, son nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo un lugar en el mundo, cuán importantes y cuán valiosos son. Pero el problema es que aquí no están los adolescentes, están en otra reunión. Pero aquí hay algunos que ya no son adolescentes y que todo el tiempo aún siguen mendigando amor, que aún todo el tiempo no entienden quiénes son, cuán valiosos son, y que a veces la vida la ven como unas víctimas y no la ven como Dios los ve a ellos. Gedeón se ve como un débil guerrero, no se ve ni como un guerrero.
Dios le determinó que era un guerrero, pero él no lo ve porque él se compara con otros. Y dice, pero bueno, a ver, Dios, pongámonos en la lógica de Gedeón. Primero, Gedeón, como ya sabía que los madianitas les iban a quitar el sueldo cada vez que le pagara, entonces ellos dijeron, nos vamos a esconder. Y ellos cogieron donde pisaban la uva, empezaron a trabajar, a sacar el trigo allí. Es como que él decía, cuando vengan a nosotros a robarnos todo, lo que nosotros necesitamos hacer es dejar la bodega desocupada, pero donde vamos a empezar a trabajar es en el baño. ¿Me hago entender? Porque él decía, de esa manera nos camuflamos. Cuando hay alguien temeroso es alguien que esconde todo el tiempo lo que hace. Y todo el tiempo anda con temores, que me van a quitar, que me van a hacer y demás. Y eso empieza a generar una mentalidad de esclavitud. Yo confieso que he tenido esa clase de cosas, de temores y de esclavitud. Por ejemplo, cuando usted vivió el tema con sus papás, de algún momento hubo una crisis económica y esa crisis económica para usted solamente había menudencias y pasta, menudencias con sopa, menudencias con pasta, menudencias con arroz, porque no había nada más. Cuando usted ya tiene más dinero, ya Dios lo ha puesto en un mejor lugar, usted dice, uy, vamos a comer bien, vamos a comer otra vez menudencias. Porque mi mentalidad es una mentalidad de pobreza por el temor al fracaso. Y a veces no quiero gastar o arriesgarme porque un día fui pobre y no quiero volver a la pobreza. ¿Me hago entender? El temor al fracaso me vuelve pasivo. Dígale al que está a su lado, el temor al fracaso te mueve pasivo. No soñador, sino un hombre que evita. Miren, y qué complicado cuando uno es líder y tiene temores. Si en este tiempo esto que les estoy predicando, el Señor me lo ha venido ministrando desde el año pasado. Pero yo entiendo que si hay algo que Dios tiene que hacer con todos los que somos líderes en un ministerio, papás y demás, es que sus temores se los puede empezar a transmitir a sus hijos, a su esposa, a los que están allí. Amén. Ahora algunos dirán, no, pero yo esa clase de temores no tengo, pero como inicié esta charla, algunos tienen el temor a enfrentar, por ejemplo, una charla con sus hijos. Venga, China, necesito hablar con usted. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con lo otro? Porque a veces eso lo dejamos a la mujer. Mija, vaya a ver pues, vaya usted. Sea varón y ya que le tiene miedo a enfrentar a ese adolescente. Sea varón, porque hay cosas que usted tiene que enfrentar, que tiene que hacer en la vida. Por eso el temor al fracaso a veces hace que los problemas crezcan cada vez más. Si usted tiene una lucha con alguien, usted dice, que sea ahora, suerte es que le digo, que venga y me pida perdón, pero está gritando dentro de su corazón, no, yo tengo miedo a enfrentar esa situación. ¿Y qué tal yo vaya y enfrente a esa persona y me haga sentir más mal? No, yo prefiero no hacerlo. Uy, no, y suerte, ¿y qué estará pensando? Que yo soy un tonto, una tonta. Uy, no, yo no me voy a exponer más. A la larga, lo que nosotros llamamos, me voy a parar firme, se refiere a, estoy siendo cobarde, porque no lo enfrento, porque no lo manejo. Amén. Gracias por esos 2 o 3 amenes. Hebreos. Este man se equivocó, Así. Bien, David, bien. Mateo 9:29, conforme a la fe ustedes se les ha hecho. Miren, cuando una de las cosas que hemos entrado a examinar es porque Mateo 25, este man escondió el talento y porque los otros 2 sí lo desarrollaron. Porque a veces, cuando usted entierra el talento o él enterró el talento, él empezó a mirar al de 5 y a decir, no, pero ese de 5 tiene 5 y ese de 2 tiene 2 talentos. ¿Y yo por qué con un mísero talento? Porque se empezó a comparar con otros. Y al compararse con otros no desarrolló su propio talento. Amén. Vuelvo y repito, por eso es que usted alquila o compra sueños de otras personas, no los suyos. Porque usted no está viendo desde su talento. Amén. Ahora estamos en el boom de que todo el mundo quiere tener fundaciones para perritos y demás.
Pero algunos dejan botadas las fundaciones para los perritos porque fue muy lindo y cariñoso cuidar a un cachorro, pero ese no era su llamado. Eso no era lo que Dios le estaba llamando a hacer, porque no se enfocó en lo que Dios le llamó a hacer, en su talento, en su don. Eso es lo que debemos hacer. Pues debemos dejarnos de comparar con otros y entender que cuando el pueblo de Dios entienda quién es donde el pueblo de Dios va a empezar a ser el más creativo. Yo a veces, ahorita colocando las sillas para la reunión, yo empecé a decir, a pensar, se lo digo aquí públicamente, dije, ¿qué tanto bien me hizo conocer tantas iglesias que posiblemente, como hacemos sello de tu esencia, tiene un molde muy religioso? Y yo le pido al Señor que quebrante ese molde religioso, que quebrante esa manera religiosa, porque a veces ni siquiera es bíblico. Hay cosas que uno dice, pero no, ¿por qué tenemos que hacer las cosas de la misma manera? ¿Me hago entender? Pero si escucháramos más la voz de Dios y lo pudiéramos entender a Él, haríamos los más creativos, haríamos cosas mayores. Pero generalmente nos impulsan los de afuera, porque esos no tienen miedo. Por orgullo, porque sea, porque algunos fueron, no me humillaron tanto y demás, pues suerte es que le digo, le voy a demostrar a mi suegra y a la que se fue que yo puedo. Y entonces sus razones incorrectas, pero ese sabe que tiene, no tiene miedo. Pero sí, yo sí tenemos miedo. Miedo a evangelizar, miedo a hablarle a las familias, miedo a predicar, miedo a mostrar a Cristo. Porque como que a la larga no somos tan fructíferos porque tenemos miedo al rechazo. ¿Y por qué tengo miedo al rechazo? Porque quiero que me amen, porque quiero caerle bien a los demás. Tiene que quitar eso, porque eso no le permite crecer. Entonces dígale al que está a su lado, para vencer el temor necesitas enfocarte en el amor de Dios. Su palabra nos enseña en Filipenses 4:13, en esta versión me encanta. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. Ahora, para que Cristo me dé el poder para hacerlo y yo tenga esa seguridad, tengo que comprender que yo necesito una relación con el Señor para entender que el amor hacia el Señor es lo que empieza a quitar el temor. ¿Me hago entender? O sea, entre más amo al Señor, el amor, su amor echa fuera el temor. Lo que el Señor está esperando de ti y de mí es que nosotros amemos más al Señor, y entre más lo amemos, menos temor tenemos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué es amar a Dios? Amar implica que yo pueda entender que no es solamente, bueno, yo todos los días hago el devocional a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, me meto con Dios a las 7 de la mañana, hago el devocional y me desconecto, y tienen que venir otras 23 horas para volverme a conectar con el Señor. No es así. Lo que el Señor está esperando es que yo me conecte todo el tiempo con Él y que lo lleve a vivir todo el tiempo conmigo. En cómo le voy a contestar a mi esposa, en cómo le voy a contestar a mis hijos, en cómo voy a manejar mis finanzas, que Dios esté presente todo el tiempo. Jesús, ayúdame en esta situación. Mira esto. Allí, cuando yo hago a Jesús todo el tiempo y soy consciente de que revela su palabra y de su compañía, ese amor empieza a echar fuera ¿qué? El temor. Y no es todo el tiempo. Miren, los mejores amigos, ¿sabe cómo usted puede calificar a esos mejores amigos? El mejor amigo es cuando posiblemente usted se sienta con alguien y no tiene que estar llenando esos vacíos como, ¿qué hermano? ¿Y cómo vamos? ¿Y cómo va todo? ¿Y cómo le fue ayer? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuándo? Porque tiene que de alguna manera llenar espacios. Pero cuando tiene un amor a Dios, usted no necesita todo el tiempo estarle preguntando cosas. Miren en las parejas pueden ir en carretera 3 horas sin hablarse y ahí conduciendo. Pues no es porque haya algo malo en ellos, es porque llegaron a tal nivel de intimidad que el otro se siente acompañado con el otro y no necesariamente tiene que llenar todo el tiempo cosas para que haya una relación. ¿Me hago entender? Cuando yo estoy con mi esposa, con Sandra, mi esposa a veces yo la cojo de la mano, somos, no sé, viejos locos o qué sé yo, pero a mí me gusta tomarla a ella de la mano. Me gusta verle, sorprenderla y decirle, amor, ¿cómo estás de hermosa y demás?
Me gusta llevarle una chocolatina y demás. Y a veces estamos juntos, estamos viendo televisión y ella está sentada al lado mío. Y ella no tiene que hacer nada. Yo siento esa confianza y esa seguridad cuando ella está allí. Pero cuando ella no está, ya ha pasado tiempo o yo no estoy, ella se empieza a preocupar por mí. Así debería ser con el Señor. Como que yo sé, no tengo que estarle hablando, Señor Jesús, y yo veré y copa las que sea conmigo y bien, y Señor, y no olvide esto y no olvide lo otro, porque a veces su palabrería demuestra que lejos está de Jesús. Amén, iglesia. Necesito crecer. Entre más amor con el Señor, ese perfecto amor empieza a echar fuera todo temor. Señor, quiero que se pongan en pie allí donde están. Quiero darle gracias a todos aquellos que en esta mañana nos acompañaron. Esto que hoy está enseñándonos el Señor es un tema de trabajarlo profundamente y de sanar heridas. Eso no es un tema solamente de escucharlo y demás, sino que necesitas identificar tus propios temores y empezar a trabajar en ellos a la luz de Jesús, porque el Señor está allí contigo. Dios les bendiga, Dios les guarde.